Pues estamos muy contentos el día de hoy. Tenemos en esta mesa al doctor Jorge Antonio Salazar. Él ha sido pastor y plantador de iglesias durante los últimos 20 años. Él ha realizado sus estudios de teología en la Ciudad de México, en Canadá y en Estados Unidos. Culminó un doctorado en teología sistemática en Trinity Theology Seminary. Ya ves, hablo más o menos el inglés. Y actualmente él capacita pastores y líderes por todo el mundo junto con World Service Ministries. Él es actualmente también pastor aquí en la ciudad de La Paz de la iglesia La Paz de Cristo. Y me da mucho gusto, Jorge, que además es mi hermano, ¿verdad? Doblemente, porque es mi hermano en la carne, pero también es mi hermano en Cristo. Gracias, Edgar, gracias por invitarme nuevamente a tu programa y un saludo también a todo tu auditorio. Pues yo estoy muy feliz porque ya salió un libro que se llama ¿Por qué la Biblia? O viene siendo signo de interrogación, ¿por qué la Biblia? Y este libro está enfocado en cómo saber si realmente la Biblia es la palabra de Dios. Es un libro de fácil lectura. Yo lo leí en aproximadamente 3 horas. Es de fácil lectura, pero yo creo que es un libro que todo creyente debería de tener en su biblioteca. Todo creyente. Yo no sé si usted que me escucha tiene alguna denominación, a lo mejor usted es bautista, apostólico, católico, yo no sé, ¿verdad?, cuál sea su denominación, pero todo creyente de Cristo y todo aquel que cree que la Biblia es la palabra de Dios debería de tenerlo, porque me he dado cuenta, Jorge, que a lo largo de la vida, del desarrollo espiritual, muchas personas, muchísimas, me atrevería a decir que 8 de cada 10, y me estoy viendo como que optimista, 8 de cada 10 solamente dicen la palabra de Dios es la Biblia porque así lo creo y punto. Pero no hay un razonamiento histórico o que puedan ellos argumentar con causa de conocimiento más allá de la fe, el poder acreditar que la Biblia es la palabra de Dios. Así es, Edgar. Yo creo que es muy importante, especialmente para aquellos que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, el poder conocer por qué es la palabra de Dios, cómo es que la Biblia llegó a ser lo que es, qué es la Biblia, cómo se formó, por qué decimos que es la palabra de Dios, pero no nada más para los creyentes, incluso para aquellos que están en su búsqueda, que de alguna manera tienen dudas o que son escépticos. Creo que este libro responde precisamente a esas interrogantes del saber, ¿por qué hay quienes dicen que es la palabra de Dios? ¿Hay algún fundamento, hay algún sustento evidencial, lógico, arqueológico, qué sé yo? Y es importante porque generalmente cuando nuestra fe no tiene un fundamento racional, un fundamento lógico o evidencial, generalmente es una fe muy débil. Y cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, las dudas, tambaleamos y es muy fácil perder el camino. Pero cuando tenemos un entendimiento claro de las cosas, podemos estar convencidos. Y cuando hay un convencimiento real, entonces hay una fe inamovible, hay una fe permanente, hay una fe íntegra. Entonces yo creo que este libro es una herramienta muy buena para creyentes y para aquellos que están en su búsqueda, escépticos por igual. Inclusive te comento brevemente que en la óptica, la mejor óptica de La Paz, ahí Ópticas Nueva Visión, dentro de tienda Ley Las Garzas, llegó un paciente que es escéptico. Y yo le estaba platicando y me decía él, es la pregunta que yo siempre me he hecho, me decía, ¿por qué dicen que la Biblia es la palabra de Dios? Y después de haber leído este libro tuve argumentos, pero más que argumentos, le regalé un libro y le dije, léelo y luego hablamos. Pero bueno, vamos a comerciales, no le cambie, comuníquese con nosotros. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Principios de Verdad regresa después de estos mensajes. Y bueno, estábamos platicando por qué la Biblia es la palabra de Dios. O sea, ¿cómo le podemos hacer referencia a un escéptico si
no cree en Dios, si no cree que la Biblia es la palabra de Dios, y tú vienes a mí y me dices, bueno, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios porque ahí dice que es la palabra de Dios, pues me dejas igual, porque yo no creo en la Biblia, ¿no? Suponiendo el escéptico. Yo Claro. sí, yo creo en todo mi corazón que es la palabra de Dios, pero el escéptico. Sí, una de las cosas, de los primeros argumentos que se ponen en contra de la Biblia, dicen, bueno, ¿por qué vas a justificar que la Biblia es la palabra de Dios con la misma Biblia? No se justifica con la Biblia que la Biblia sea la palabra de Dios, sino que los argumentos de la Biblia, cuando dicen ser la palabra de Dios, los toma uno como punto de partida para investigar si efectivamente lo que dice es lo que dice ser o no. Y de ahí partimos. Algo muy importante que tenemos que entender de la Biblia es que no es un libro nada más. Mucha gente cree que es un libro y no saben ni cómo fue creado, ni cómo fue escrito, ni cómo llegó a ser lo que es ahora. Entonces, el poder entender, en primer lugar, que no es un libro, que son 66 libros, y cómo es que estos libros llegaron a conformarse en esta compilación de 66 libros, nos ayuda a entender también cómo es que Dios ha estado detrás del proceso. Este libro lo escribí con la mitad del libro hablando precisamente de que la Biblia es la palabra de Dios, cómo lo podemos saber, pero la segunda mitad del libro nos habla acerca de cómo leerla, porque eso es otra parte muy importante. Tenemos ante nosotros un libro que fue escrito hace más de 2000 años, a lo largo de 1500 años, que no fue escrito nada más por un solo autor, sino que fueron más de 40 autores diferentes. Y obviamente estos hombres escriben dirigidos e inspirados por Dios. Y cuando tomamos un libro tan antiguo, nuestra tendencia es leerlo con los ojos del siglo XXI, con mi contexto. Pero tenemos que entender que es un escrito antiguo. Entonces, ¿cómo lo entendía la gente en el tiempo en el que fue escrito? Cuando escribió Daniel, ¿a qué audiencia le estaba escribiendo? ¿Quiénes estaban en la cautividad en Babilonia o qué cultura tenían? ¿Cómo entendían los conceptos, las cosas, la ideología, las influencias que había sobre el mundo en aquel tiempo? Entonces, cuando el auditorio, los lectores de Daniel lo leyeron, ¿cómo lo entendieron? Y de ahí parten los principios de decir, ok, ya entendí lo que dice, ahora, ¿qué es lo que Dios está diciéndoles a esa cultura en aquel tiempo? ¿Y qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros? Entonces, son dos partes del proceso. En la primera parte, vemos que Jesucristo mismo, cuando venía la gente a preguntarle y a hablar con él les decía, él los apuntaba a la Biblia. Le decía, tienen los profetas. Viene un maestro de la ley en la noche a preguntarle una de las preguntas más importantes, ¿cómo le haré para tener vida eterna? Y lo primero que Jesús le dice es, ¿qué dicen los profetas? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y vemos que Jesús le da una validez todo el tiempo en los evangelios, los leemos una y otra vez. Jesús valida el Antiguo Testamento como la palabra de Dios, y encima de todo esto vemos una serie de cosas que Dios ha hecho, mostrando de manera sin lugar a dudas, con milagros, con proezas, con cuestiones que la gente no puede negar que se trata de Dios, el hecho de que es su palabra. Entonces, a partir de ahí, cuando uno dice, ok, es la palabra de Dios, es Dios comunicándose conmigo, bueno, ¿ahora qué hago con ella? Ya cuando sé que la Biblia es la palabra de Dios, ¿qué es lo que Dios me quiere decir y cómo debo vivir de acuerdo a lo que Dios espera de mí? Hay un pasaje muy interesante, le ocurrió de hecho al profeta Elías. En su tiempo, en el reino había más de 450 profetas de Baal. Un ídolo que tenían era el dios que adoraban, el dios de los cultivos, el dios de la prosperidad, etcétera. Pero era un ídolo, era un falso dios. Entonces Elías viene y les dice al rey, a su esposa y a todos estos profetas, le dice, miren, vamos a hacer una cosa, vamos a poner 2 altares, ustedes pónganle un altar a su dios Baal y pongan su ofrenda ahí, y yo voy a poner mi altar al Dios Todopoderoso, y vamos a ver el Dios que sea el verdadero, que envíe fuego del cielo y consuma lo que está en el altar.
Y entonces los profetas, 450 profetas, empiezan a danzar, empiezan a quemar incienso, empiezan a hacer ofrendas, y se sajaban la carne, era una de las cosas que hacían, se cortaban la piel como sacrificio, hacían una serie de cosas, estuvieron horas danzando y bailando alrededor del altar que nunca bajaba fuego del cielo a consumir el sacrificio. Y entonces el profeta empieza a burlarse, ¿no? Y les dice: griten más fuerte, a lo mejor su Dios Baal está dormido, despiértenlo. Y empieza a mofarse un poquito de ellos en medio de su idolatría. Y cuando viene el turno de Elías, dice: para que ustedes sepan que el Señor, que Dios Todopoderoso, que Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el Dios verdadero, Él va a hacer descender fuego del cielo y va a consumir el altar. Y entonces manda traer vasijas de agua y llena la leña y todo lo que está ahí, lo ensopa, lo llena de agua, tanto dice que el agua escurría por los canales alrededor del altar. Elías se pone de rodillas y ora al Señor y dice: Señor Dios, glorifica tu nombre y muéstranos que tú eres el Dios verdadero. Y en ese momento se abren los cielos y desciende el fuego de una manera tal que consume el altar tan intensamente que hasta las mismas piedras estaban al rojo vivo. Y entonces todo el mundo creyó que Dios es Dios. Cosas como estas son las cosas que Dios ha hecho a lo largo de la historia, que demuestran a la gente que los atestiguó, que atestiguó estos eventos, que Él es Dios verdaderamente. Y lo hizo con la intención de que la gente le conozca, que no estemos confundidos con nuestra idolatría y con las cosas que adoramos y nuestras propias ideas, sino que verdaderamente conozcamos al Dios verdadero. Y en ese proceso, Él valida a ciertos hombres como Elías, como Daniel, como Moisés, estos más de 40 hombres, para que la gente sepa que lo que ellos están escribiendo en realidad es palabra de Dios. Y esto que me platicas, pues también hay evidencia, me imagino, arqueológica al respecto. Sí, claro. Que eso es algo que fortalece más el contexto de la escritura, que es verdad, porque hay una evidencia atrás de esto, ¿no? Así es. Y bueno, estamos hablando sobre el libro ¿Por qué la Biblia? Es un libro de la autoría del doctor Jorge Antonio Salazar. Usted ya lo puede adquirir en la librería La Viña. La librería La Viña está en Bravo, esquina con Aquiles Cerdán. También lo puede adquirir en la librería Ramírez, ahí en la 5 de mayo, frente al parque, ¿verdad? O lo puede también adquirir por Amazon. Usted entra a Amazon México y ahí también lo puede adquirir. Vamos a seguir hablando de este libro, porque al principio de las páginas das un breve testimonio tuyo. Entonces muchos se preguntarán, bueno, ¿qué el doctor Jorge nació ya creyendo o qué pasó? ¿Verdad? Pero vamos a hablar de esto regresando de mensajes. Y bueno, estamos platicando con el doctor Jorge Antonio Salazar, estamos hablando sobre el libro ¿Por qué la Biblia? Que la verdad es un libro que todos deberíamos de tener en casa. Aún los escépticos siempre se han preguntado y han levantado argumentos, ¿verdad?, para dudar sobre la veracidad de la Biblia. Sin embargo, a través de una serie de estudios muy profundos, el doctor Jorge Antonio Salazar nos lleva a través de este libro el entender por qué la Biblia es la palabra de Dios, cómo estos 66 libros fueron escritos y fueron seleccionados, a quiénes se le ocurrió decir este libro sí es la palabra de Dios, este libro no, porque inclusive mencionas, Jorge, en este libro que se llama ¿Por qué la Biblia?, que ya está disponible en Librería La Viña, en Librería Ramírez y en Amazon. Mencionas aquí inclusive los libros apócrifos que maneja la Iglesia Católica. ¿Nos puedes hablar un poco de esto? Sí, una de las cosas que tratamos en el libro, y la verdad de las cosas es que es un libro breve, hay muchísimo que se puede decir, hay muchísima documentación, muchísima investigación, pero mi intención al escribir este libro fue hacerlo accesible de una manera sencilla, que no sea pesado leer. A muchos de nosotros nos ha pasado tomar un libro con mucho interés y quedarnos en la tercera página y decir, esto está muy complicado, ¿no? Entonces la intención fue hacerlo como una especie de diálogo, de conversación sencilla,
con letra grande para que fuera fácil leerlo y que de ahí tener el entendimiento básico. Ya de ahí, si tenemos una duda un poco más elaborada, poder entrar a profundidad a los temas de los que trato. A lo largo del tiempo siempre ha habido y siempre habrá gente que dice que Dios le habla. A mí me habló Dios y me dijo que les dijera esto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber si eso es verdad o no? Porque para la persona puede estar muy convencida, la persona puede decir, a mí Dios me dijo, y hay gente que en verdad tiene un problema mental y está convencido y Dios no le habló. Y hay personas que a lo mejor no tienen un problema, una enfermedad, simplemente tienen un deseo de manipular o de controlar, y hay personas a las que en realidad Dios le habló. Dios, sabiendo estas cosas, dijo, bueno, para que ustedes sepan a quién le hablé yo y a quién no, tienen que reunirse estos requisitos. Y entonces Dios da ciertos requisitos para los profetas en el Antiguo Testamento y hay ciertos requisitos para los apóstoles en el Nuevo Testamento, requisitos muy sencillos, los cuales los explicamos en este libro. De manera que la gente pudiera saber sin lugar a dudas si lo que se estaba diciendo venía o no de parte de Dios. A lo largo de los años, el pueblo de la nación de Israel protegió, coleccionó y preservó los escritos inspirados por Dios. Y estos libros que fueron conocidos como la ley, los profetas y los escritos, que es el Antiguo Testamento que tenemos en la actualidad, era considerado palabra de Dios. Otros escritos no, eran simplemente escritos de otras personas que se leían como a manera devocional o como para ayudar en la adoración, etcétera, etcétera. Esos libros que no eran considerados palabra de Dios permanecieron así durante siglos, pero en 1500, a mediados de 1500, la Iglesia Católica los adopta y los reconoce como libros inspirados por Dios. En algunos círculos se les llaman libros apócrifos, en la Iglesia Católica les llama libros deuterocanónicos, es decir, que vinieron después del canon, después de la aceptación de estos libros. En el libro damos algunas, ¿por qué la Biblia? Damos algunas explicaciones y detallamos por qué es que estos libros no son inspirados por Dios, especialmente porque hablan cosas contrarias a lo que Dios reveló previamente. Y uno de los requisitos para que un profeta fuera reconocido como un vocero de Dios es que lo que dijera no contradijera la revelación que Dios había dado antes. Entonces, es parte de lo que vamos a encontrar. Y por supuesto hay más libros. En el Islam te dicen que el Corán es la palabra de Dios. En algunos otros cultos, como en el mormonismo, te dicen que el libro del Mormón es una corrección de la palabra de Dios. Otros cultos han tomado la Biblia y han traducido de manera distinta las cosas que se acomodan a sus creencias, y todo eso lo hablamos un poquito de manera que podamos tener una idea clara. Algo que me gustó mucho de tu libro, además de que hablas de los diferentes versiones de traducción, hablas de cómo se ha traducido de la Biblia, es decir, cómo surgió la traducción Reina Valera, cómo surgió la traducción de la Biblia de las Américas, de la Nueva Versión Internacional, y explicas cuál sería la versión o las versiones más exactas al original, más apegado al escrito original, que nos permite estudiar y profundizar más en lo que es la Biblia, ¿verdad? Así es. Lo que pasa es que estamos leyendo la palabra de Dios. Cuando tenemos el entendimiento de que verdaderamente es Dios quien nos está hablando, pues entonces la vamos a leer con la intención de obedecer y de conocer lo que Dios tiene para nosotros. Pero no fue escrita en español. Fue escrita en hebreo, en arameo, la parte del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se escribe en griego. Y la mayoría de nosotros no hablamos hebreo, ni arameo, ni griego, entonces compramos una Biblia en español. Pero en el momento de traducir algo, se puede perder un poquito en la traducción o no. Tenemos que tratar de conseguir una traducción lo más apegada al texto. Pongo un ejemplo en el libro acerca de una frase en inglés que se usa, es un modismo, que se dice as American as an apple pie. Si uno lo traduce literalmente sería tan americano como el pie de manzana.
Pero habrá quien al momento de traducir, en lugar de decir tan americano como el pay de manzana, lo quiera poner en nuestro contexto cultural y lo traduzca tan mexicano como el chile verde. ¿Me explico? Entonces uno lo lee y dice, ese hombre era tan mexicano como el chile verde, lo entiende. Y dices tú, ok, entiendo la idea, pero no fueron las palabras textuales que usó el autor. Algún otro traductor a lo mejor pondrá tan americano como George Washington, porque dice, en esta cultura no van a entender que el pay de manzana es muy americano. Y el traductor entonces toma la decisión de cómo lo traduce. Cuando hablamos de la Biblia, decimos, caray, lo que yo estoy leyendo, ¿cómo puedo estar seguro que verdaderamente está apegado al texto original? Y es donde entran las dudas. Por ello es que se han usado 3 sistemas de traducción principalmente. Y en este libro relato cuáles son aquellas traducciones que son literales. Tienen sus pros y sus contras cada una. Una traducción literal es de más difícil lectura, porque al traducir palabra por palabra, muchas veces la gramática no va a empatar de un idioma a otro y nos va a costar un poco de trabajo leerlo. La Reina Valera, la Biblia de las Américas es una traducción literal. Luego hay una traducción que no traduce palabra por palabra, sino y frase por frase, y es un poco más sencilla de leer, como la Nueva Versión Internacional. Y luego hay Biblias que traducen conceptos, es decir, te dan la idea general y es más que nada como una paráfrasis. La Biblia en lenguaje sencillo, la Biblia arcoíris, todas estas Biblias son muy fáciles de leer, pero ya son más bien paráfrasis de lo que dice la Biblia, el texto original. ¿Cuál es la diferencia para quien nunca ha tomado una Biblia en su mano? Yo lo que les diría es, si tú nunca has leído la Biblia y quieres leerla por primera vez, toma una traducción sencilla, toma una paráfrasis, no hay problema, la Nueva Traducción Viviente, la Biblia en lenguaje sencillo, porque va a ser más fácil entender el contenido. Pero si quieres meterte a estudiar con profundidad, con detalle lo que dice la Biblia, yo sí te recomiendo la Biblia de las Américas, la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, para hacer un estudio más serio de la palabra de Dios. Y todo esto viene en este libro, ¿Por qué la Biblia?, de la autoría del doctor Jorge Antonio Salazar. Si usted lo quiere adquirir, como decíamos al principio, lo puede conseguir en la librería La Viña, en Bravo, esquina con Aquiles Cerdán. Lo puede comprar vía internet, en Amazon, o puede ir a la librería Ramírez. E incluso me voy a aventurar y a decirle que puede mandar un mensaje de texto a Principios de Verdad o WhatsApp al 612-11-82330, hacer su pedido y recogerlo en Ópticas Nueva Visión dentro de tienda Ley Las Garzas. Y lo que me gusta mucho de tu libro, Jorge, es que también nos dice, yo ya sé que la Biblia es inspirada por Dios, que es la palabra de Dios, pero también nos dice cómo aprender de ella, cómo estudiarla, cómo realmente no salirnos de lo que Dios está hablando y no agarrar monte, ¿verdad? Tratando de descubrir el hilo negro. Pero bueno, vamos a seguir platicando con el doctor Jorge Antonio Salazar, no le cambie. Y bueno, hay algo que me llamó mucho la atención de este libro, Jorge. Es un libro realmente muy corto, yo lo leí en 3 horas, pero es un libro fácil de leer, con información muy vital, muy importante, tanto para el creyente como para el que no cree. ¿Qué es la Biblia y quién la escribió? ¿Es la Biblia en verdad la palabra de Dios? Estos son los capítulos. ¿Cómo llegó la Biblia a nuestras manos? ¿Son confiables las copias de la Biblia? ¿De qué se trata la Biblia? ¿Cómo se debe leer la Biblia? La inspiración de las Escrituras, los libros no inspirados, y estos son los libros deuterocanónicos o los libros apócrifos que contiene la Biblia católica, que son los libros no inspirados por Dios. Está también el capítulo 9, las traducciones de la Biblia, las diferentes traducciones bíblicas, y finalmente tiene un resumen de cada uno de los libros de la Biblia para que sepa usted en términos generales cuál es el contexto de cada libro. Pero algo que me llamó mucho la atención y que quiero que nos hables un poco, Jorge, cuando estaba yo leyendo el prólogo, empiezas hablando de ti y de tu vida
existencial, cuando entraste al existencialismo y eras un bohemio. Mira, normalmente he escuchado muchas personas que dicen la cuestión de Dios y de la Biblia y de la iglesia es para aquellos que tienen problemas de drogas, de alcohol, aquellos que tienen una vida totalmente disfuncional, aquellos que tienen muchos problemas. Esos deben de acercarse a la iglesia. He escuchado muchos decir eso. Pero yo estoy bien, yo no necesito de Dios. A ver, ¿cómo pasó contigo? Sí, esa es una tragedia, que muchas personas crean que Dios únicamente está para quienes tienen problemas y que únicamente quienes no pueden lidiar con alguna adicción o con algún problema relacional o matrimonial, entonces solamente ellos necesitan a Dios. Yo me siento bien conmigo mismo, con mi vida, con todo, yo no necesito a Dios. Eso es un error. Todos necesitamos a Dios, y el acercarnos a Dios no es símbolo de debilidad, es señal de que realmente estamos interesados en conocer a nuestro Hacedor y tener una relación con Él. Yo a la edad de la preparatoria me metí mucho al existencialismo, a leer a los existencialistas, a los filósofos. De hecho, fui parte de la gran fraternidad universal y andaba en muchas cosas en mi búsqueda de significado y de entender cuál era nuestro propósito en la vida, como me imagino que muchos del auditorio ha pasado o están en ese proceso. Y finalmente mi mamá era creyente, ella era cristiana, me había llevado de niño a la iglesia, y yo había escuchado una y otra vez que Dios nos había hablado por medio de la Biblia. Entonces, cuando me inscribí a la Universidad Nacional Autónoma de México, iba a estudiar Derecho y Letras Hispánicas, y en ese punto dije yo, bueno, si en realidad el Todopoderoso se comunicó con su creación y nos dio la Biblia, y en verdad es la palabra de Dios, pues para mí sería una tontería no querer estudiar lo que Dios quiere decirnos. Entonces dije, y bueno, si no es la Biblia, pues voy a hacer todo lo posible por averiguarlo y demostrar que no es en realidad la palabra de Dios. Y así fue como dejé la universidad y me puse a buscar verdaderamente el significado en la palabra de Dios. Estudié en la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos, luego estudié en Canadá, en Estados Unidos, y conforme iba creciendo el conocimiento acerca de la palabra de Dios, pues entendí que en realidad es la palabra de Dios y que en realidad Dios ha querido comunicarse. Algo que me gusta mucho de lo que viene en el prólogo es que finalmente dices que tu búsqueda era verdaderamente tener esa convicción palpable de que la Biblia era la palabra de Dios, y no buscar reconocimientos o títulos, ¿no? Sino que esa búsqueda de confiabilidad de la Biblia te llevó a lo demás. Pero me gusta mucho el prólogo porque habla un poco de ti y habla de cómo realmente tuviste ese encuentro de contacto con la palabra de Dios. Dentro del mismo libro me gustó mucho una parte, de hecho yo le dije a mis hijos, léanlo, porque ahí nos dice cómo estudiar la Biblia y cómo no sacarla de contexto, porque híjole, he escuchado tantas alegorías, Jorge, en muchas personas, en muchos predicadores que empiezan a sacar de contexto la Biblia. Sí, es muy importante. Hace un tiempo escuché, mi cuñado me platicó acerca de la canción de José José, la del Triste, que algunos hemos escuchado. Y yo siempre pensé que esa canción era acerca de una relación amorosa, algo que le había pasado. La escribió Roberto Cantoral, y me dice mi cuñado, no, cuando Roberto Cantoral escribió esa canción, él iba en un avión y él iba al funeral de su hermano. Entonces dije yo, caray. Entonces cuando él habla de qué triste fue decirnos adiós y todo esto, está hablando de su hermano, de que su hermano había muerto, y él escribe esta canción para su hermano. Inmediatamente la letra de la canción tomó un significado muy diferente para mí. Ya no era una relación que se había quebrantado, era la muerte del hermano. Y lo mismo pasa con la Biblia. Nosotros la leemos y damos por hecho que estamos entendiendo de qué nos está hablando, pero si no conocemos el contexto, si no conocemos la intención del autor y la intención de Dios detrás de lo que estamos leyendo, podemos confundirnos. Y esto, por supuesto, da pie a muchas falsedades, da pie a muchas cosas que son el resultado de tanta confusión que hay en el mundo. Cada uno de nosotros tenemos que venir a la palabra de Dios con el deseo sincero
y con una honestidad real de querer conocer a Dios, de querer buscarle. Y yo creo que esa sería mi invitación para el auditorio esta mañana, Edgar, que vengamos a la Biblia, vengamos a la palabra de Dios. No importa lo que nadie tenga que decir, importa lo que Dios tiene que decirnos. Entonces, tomemos la Biblia, leámosla por lo que es, entendamos lo que Dios quiere decirnos y entonces conoceremos que Dios nos ha hecho con un propósito, que quiere restaurarnos, que quiere darnos una eternidad y un camino diferente en esta vida también. Pues yo te agradezco mucho, Jorge. Como sudcaliforniano estoy muy orgulloso de ver que haya este tipo de libros escritos por mexicanos, ¿verdad? Libros con un contenido muy valioso y más como tu hermano, ¿verdad? Y pues quiero agradecerte por estar hoy con nosotros y me gustaría, antes de irnos, que invitaras a nuestros radioescuchas a la paz de Cristo. Claro que sí. Nuestra iglesia está en la calle Sonora, entre Altamirano y Ramírez, y tenemos las reuniones los domingos a las 11 de la mañana. El día de mañana vamos a tener un curso especial a las 10. Vamos a hablar acerca de los diferentes cultos y esto lo vamos a hacer a lo largo de las próximas semanas. Bueno, pues muchísimas gracias.